El sol en su punto más alto dominaba la pequeña localidad tejana, envolviendo todo en un manto abrasador. La mezcla de humedad y polvo generaba una atmósfera opresiva, obligando a los habitantes a buscar alivio bajo los aires acondicionados. En la avenida principal, extensa y recta como una línea trazada en el horizonte, apareció a lo lejos un vehículo utilitario deportivo de color oscuro y reluciente. Los rayos solares se reflejaban en la superficie perfectamente pulida del coche, creando la ilusión de que levitaba sobre el asfalto ardiente. Dentro de la patrulla, el agente Darrell Smith sentía el aburrimiento apoderarse de él mientras saboreaba lentamente su café helado en un vaso desechable. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. La jornada transcurría tranquila, sin incidentes, sin multas emitidas, solo el calor intenso y la calma. De repente, un sonido agudo interrumpió la monotonía. El radar marcó una velocidad de 72 millas por hora, superando el límite establecido de 55. Aquí vamos, pensó Smith, reposicionando el vaso con un movimiento rápido. Activó las luces intermitentes del coche patrulla y aceleró, iniciando la persecución del vehículo sospechoso. El SUV se mantuvo firme en la pista principal, reflejando la luz del atardecer mientras Darrell avanzaba con determinación. La tensión aumentaba con cada segundo, el asfalto caliente dejando rastros de polvo en el aire. Smith mantenía el enfoque, los ojos fijos en el retrovisor, evaluando cada movimiento del conductor adelante. La ciudad, normalmente tranquila, parecía ahora el escenario de una carrera inesperada bajo el calor implacable del mediodía. Mientras la persecución se desarrollaba, Darrell reflexionaba sobre la rutina que lo llevaba a estos momentos de acción. Ese día, antes marcado por la calma, se transformó en una búsqueda intensa por cumplir su deber. La adrenalina corría por sus venas, contrastando con el calor que envolvía la ciudad. Cada milla recorrida lo acercaba al enfrentamiento inevitable, donde las decisiones tomadas determinarían el desenlace de esa tarde tejana. Finalmente, con habilidad y determinación, el agente logró maniobrar el SUV hasta una parada segura. Las luces parpadeantes ahora reflejaban la urgencia del momento. Darrell estacionó el auto, respirando profundamente antes de acercarse al conductor. Ese encuentro, iniciado bajo el sol abrasador, se cerraba con la satisfacción de una misión cumplida, reafirmando su compromiso con la seguridad de la comunidad. El utilitario no indicaba reducción de velocidad, pero Smith mantenía la certeza. En su ciudad, la policía siempre atrapaba a los infractores. Su semblante se volvió imperturbable, demostrando una sutil satisfacción. Momentos como ese rompían la monotonía de la mañana agotadora. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, Smith aplicó los frenos con fuerza y bajó de la patrulla, ajustándose el cinturón y el sombrero de manera casi instintiva. El SUV permanecía inmóvil, esperando su acercamiento. La puerta del conductor se abrió lentamente, revelando a un hombre alto, vestido con un traje azul oscuro impecablemente cortado. Su postura erguida y comportamiento sereno atraían miradas, pero Smith no le dio importancia. Veamos quién se cree tan importante, pensó el agente mientras avanzaba hacia el auto. Se detuvo a pocos metros del conductor, anticipando las típicas excusas o posibles resistencias. Muestre su licencia de conducir y el registro del vehículo, instruyó Smith con una firmeza entrenada, sin apartar la mirada del hombre. El procedimiento era rutinario: solicitar documentos, emitir la multa y continuar con la rutina. Sin embargo, al recibir la identificación, Smith sintió un leve temblor en la mano. El documento revelaba algo inesperado. El nombre del hombre coincidía con el de un influyente empresario local, conocido por su presencia discreta en la comunidad. La mente de Smith comenzó a procesar la información, equilibrando entre el profesionalismo y la sorpresa. Trató de mantener la compostura, pero su corazón latía con fuerza. Todo está en orden, señor. Solo una infracción por exceso de velocidad, informó el policía, tratando de ocultar la vacilación en su voz. El conductor sonrió con calma y agradeció antes de regresar al interior del vehículo. Smith observó al hombre dirigirse al asiento trasero, notando una expresión enigmática. Mientras retomaba su posición en la patrulla, Smith reflexionaba sobre el encuentro. Había algo diferente en esa parada,
una tensión sutil que no lograba identificar. Decidió seguir al SUV por unas cuadras, curioso por entender mejor la situación. La persecución silenciosa continuaba, con ambos vehículos recorriendo las calles tranquilas bajo el calor abrasador. A medida que avanzaban, Smith notó que el conductor tomaba desvíos inesperados, llevándolo a zonas menos concurridas de la ciudad. La duda comenzó a instalarse. ¿Habría algo más detrás de esa simple infracción de tránsito? Decidido a descubrirlo, el policía intensificó su atención, listo para actuar si algo más se revelaba en esa tarde aparentemente común. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. El nombre General Louis Johnson resonó en la mente de Smith mientras leía el documento en voz alta, incrédulo ante lo que veía. Johnson había sido destacado en los titulares, reconocido por sus misiones militares en el extranjero y reverenciado por muchos como un héroe nacional. No obstante, Smith decidió no dejarse distraer por esas reflexiones. Su pecho latía intensamente, una mezcla de indignación y determinación por hacer justicia. «¿Es consciente de la infracción cometida?», declaró Smith con severidad, ignorando el título honorífico presente en el papel. El hombre frente a él mantuvo la compostura, sin mostrar ningún signo de nerviosismo. «Exceso de velocidad», respondió Johnson, inclinando la cabeza de manera sutil. Su entonación era tranquila y controlada, reflejando a alguien habituado a manejar situaciones con serenidad. Esa tranquilidad, en lugar de calmar a Smith, solo alimentó su frustración. Su mente trabajaba rápidamente. ¿Por qué está tan sereno? ¿Cree que es intocable? Smith siempre había desconfiado de individuos como Johnson, poderosos, influyentes y exitosos. Parecían creer que las reglas no se aplicaban a ellos. «Ponga las manos en el vehículo», ordenó Smith, elevando la voz abruptamente. Johnson dudó por un breve momento, pero entendió que resistirse solo empeoraría la situación. Sin objetar, obedeció. Sin embargo, internamente, Smith sentía la rabia hervir. Ese encuentro representaba una oportunidad para liberar la tensión que llevaba consigo. Había un lado oscuro en su personalidad, siempre esperando una razón para estallar, y encontró esa justificación en ese hombre, alguien que, a los ojos de Smith, demostraba un exceso de confianza y orgullo. Mientras Smith mantenía las manos firmes en el control de la situación, su mente repasaba cada interacción anterior, tratando de entender el comportamiento imperturbable de Johnson. La tensión entre los dos era palpable, cada gesto cargaba un peso silencioso. Smith sabía que ese momento podría definir cómo se sentiría sobre su papel y sobre aquellos que, como Johnson, ocupaban posiciones de poder en la comunidad. Con los dos hombres atrapados en ese instante bajo el sol abrasador de Texas, el pequeño pueblo observaba silenciosamente el desarrollo de un enfrentamiento que iba más allá de una simple infracción de tránsito. Era un choque de egos, de percepciones sobre justicia y poder, reflejando las complejidades de las relaciones humanas en un escenario cotidiano. Smith respiró hondo, tratando de recomponerse mientras evaluaba los próximos pasos. Ese encuentro estaba lejos de resolverse, y sabía que las decisiones tomadas allí podrían tener repercusiones duraderas, tanto para él como para Johnson. La ciudad permanecía bajo el calor intenso, presenciando un drama que iba más allá de las calles transitadas, tocando las profundidades de las emociones humanas. Smith avanzó hacia el general, y de manera brusca, agarró su muñeca, forzando el brazo hacia atrás. La mirada de Johnson permanecía fría y difícil de descifrar, pero no ofreció resistencia. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Johnson, girando la cabeza para mirar al policía. La serenidad de él comenzó a despertar en Smith sentimientos más profundos que una simple irritación. Era una combinación de miedo e inquietud que él se negaba a reconocer. «Necesitamos inspeccionar su vehículo para verificar la presencia de artículos ilícitos», respondió Smith, aunque no había ninguna razón legítima para sospechar de algo. En su mente, ese enfoque ya estaba justificado, solo otra persona que confiaba en el sistema para protegerla. Sin embargo, esta vez, Smith decidió que ninguna relación o influencia beneficiaría al hombre. El general Johnson no objetó, pero cuando Smith intentó colocar las esposas, ocurrió algo inesperado. Justo en ese instante, un coche de policía de otro departamento pasó por la carretera. Smith no se dio cuenta cuando otro oficial estacionó cerca,
observando la situación. «Darl, ¿qué está pasando?», preguntó una voz. Era el teniente Rodríguez, una de las pocas personas que Smith respetaba en la ciudad. «Estoy deteniendo a un infractor», murmuró Smith, sin prestar mucha atención al colega. Continuó tratando de poner las esposas. «¿Quién es el infractor?». Rodríguez se acercó, sus ojos se abrieron al reconocer el rostro de Johnson. «Darl, ese es el general Johnson», exclamó Rodríguez, gesticulando para que Smith se detuviera. «¿Y qué?», replicó Smith, pero su voz ya cargaba un matiz de incertidumbre. Sentía que algo estaba fuera de lugar, pero no podía identificar exactamente qué. En el momento en que escuchó el nombre del general, un instinto le decía que debía detenerse, pero lo ignoró. Rodríguez, por su parte, percibió que la situación había alcanzado un punto crítico. «No tratas a las personas así, especialmente no basándote en prejuicios. Johnson es un héroe. ¿Realmente crees que cometió algo lo suficientemente grave como para ser arrestado?», cuestionó Rodríguez, acercándose aún más. El corazón de Smith se aceleró. Algo estaba definitivamente mal. Una voz interior le aconsejaba detenerse, pero el orgullo y la terquedad le impedían admitir su error. Lanzó una mirada rápida a Rodríguez y luego volvió su atención a Johnson, que permanecía tranquilo. En ese momento, el pequeño pueblo de Texas presenciaba un conflicto que trascendía una simple infracción de tránsito. La tensión entre el deber y la justicia personal de Smith estaba en su punto máximo, reflejando las complejidades de las relaciones humanas y el impacto de las posiciones de poder en la comunidad. Smith respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura mientras reflexionaba sobre los próximos pasos. Sabía que ese encuentro podría redefinir su percepción sobre su papel como policía y sobre aquellos que, como Johnson, poseían influencia y respeto en la ciudad. Bajo el calor intenso del mediodía, la decisión que tomaría en ese momento tendría repercusiones duraderas para todos los involucrados. Smith no se preocupaba por la identidad del individuo. «Independientemente de quién sea», exclamó él, luchando por mantener la compostura. «Ningún ciudadano está por encima de las normas». Rodríguez pausó brevemente, buscando las palabras adecuadas para suavizar el ambiente tenso. Conocía bien la personalidad de Smith, siempre directo y, a veces, riguroso, especialmente al interactuar con figuras de autoridad. Sin embargo, en ese instante, era evidente que Smith estaba cometiendo un error. «Escucha», inició el teniente con calma, tratando de atenuar la tensión. «Tal vez estás interpretando esto de manera equivocada. Darl, hablemos. Suéltalo y resolvemos esto de forma adecuada». «¿Te estás burlando de mí?», respondió Smith, girando bruscamente hacia Rodríguez con una voz cargada de agresividad. «Este hombre claramente cree que puede hacer lo que quiera. Míralo, ahí parado como si nada. ¿Quién sabe si está transportando sustancias ilegales o armas en el coche?». Johnson finalmente se giró para enfrentar a Smith. Su semblante permanecía sereno, pero había un brillo de decepción en sus ojos. «Agente», inició con tranquilidad, «mi única infracción fue exceder el límite de velocidad y asumo toda la responsabilidad por ello. Sin embargo, si usted cree que puede intimidarme solo por mi color, está profundamente equivocado». Las palabras de Johnson golpearon a Smith con fuerza. Sus ojos se entrecerraron y la ira comenzó a manifestarse. No soportaba ser desafiado, especialmente por alguien a quien ya había prejuzgado. «No vas a escaparte de esta», amenazó Smith, acercándose aún más. Antes de que pudiera actuar, Rodríguez sujetó firmemente su brazo. «Darl, basta», ordenó con autoridad. «Estás cometiendo un grave error». Smith se congeló por un momento antes de zafarse bruscamente. «¿Qué estás haciendo, Rodríguez? Yo estoy al mando aquí. Este individuo violó la ley, y voy a manejar esto». Rodríguez suspiró profundamente, consciente de que solo las palabras no serían suficientes para detener a su colega. Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a grabar la situación. Smith notó el movimiento periférico y una nueva ola de furia lo invadió. «¿Qué estás haciendo?», gritó. «Estoy grabando todo como prueba», respondió Rodríguez con frialdad. «Si sigues, te meterás en problemas aún mayores». En ese instante, un sonido adicional rompió la tensión. Un vehículo se estacionó al otro lado de la calle y un hombre de traje salió,
alguien que Smith no reconoció de inmediato. A medida que el hombre se acercaba, quedó claro que era un periodista local. Sacó una cámara y comenzó a grabar la escena, aumentando aún más la presión sobre Smith. «Aún no he terminado», murmuró Smith entre dientes, pero su voz vaciló, traicionando la incertidumbre interna. Todavía intentaba mantener el control, incluso cuando todo parecía escaparse de sus manos. Los espectadores comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos ya habían sacado sus teléfonos y estaban grabando toda la escena. La exposición que Smith quería evitar se había vuelto inevitable. Ya no estaba solo, sus acciones se habían hecho públicas, y la cámara de Rodríguez solo reforzaba esa realidad. La aterradora verdad cayó sobre Smith. Un solo error podría terminar con su carrera en ese mismo instante. Respirando profundamente, finalmente soltó el brazo del general. «Está bien», dijo Smith con un gruñido, tratando de reprimir su ira. «Puede irse». Johnson permaneció inmóvil, observando a Smith con atención. «Tiene suerte de que no presente una denuncia», afirmó el general. «Pero recuerda, no es porque estuvieras en lo correcto, sino porque alguien necesitaba mostrarte cómo actuar correctamente». Smith no respondió. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su patrulla, sintiendo el peso de las miradas de la multitud. Al sentarse, agarró el volante con fuerza, con las manos temblando visiblemente. Sabía que ese incidente no era solo un error aislado, era el inicio de un final inevitable. Mientras Johnson subía calmadamente a su SUV y se alejaba, Rodríguez se acercó a Smith. «Realmente te excediste, Darl», dijo Rodríguez con un tono serio. «Grabé todo. Si no te hubieras detenido, esto habría significado el fin de tu carrera». Smith permaneció en silencio, con la mirada fija al frente. No sabía que el video ya estaba circulando en Internet, y en pocos días enfrentaría la furia de sus superiores y el desprecio público. En la pantalla de televisión en su casa, su rostro y sus acciones se discutían en vivo, transformándolo de un oficial respetado a un antihéroe despreciado. La estación de policía estaba en silencio. Los compañeros evitaban su mirada, susurrando a sus espaldas. Smith entró en su oficina, intentando perderse en la rutina del trabajo, pero no podía apartar la imagen de Johnson de su mente. Sabía que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande, y que ese algo ya estaba fuera de control. El sonido del teléfono rompió el silencio que envolvía a Smith. Giró hacia el escritorio y vio el nombre en la pantalla, Teniente Rodríguez. Con movimientos lentos, Smith contestó, anticipando una conversación difícil. «Sí», respondió brevemente. «Darl, tenemos que hablar», dijo Rodríguez con seriedad y frialdad. «¿Has visto lo que está pasando en Internet?» «Lo he visto», replicó Smith, sin fuerzas para elaborar. «Tenemos malas noticias», continuó Rodríguez. «El departamento ha iniciado una investigación oficial. Esto es grave, Darl. No se trata solo de una queja, quieren revisar todos tus casos de los últimos años». Esas palabras resonaron en la mente de Smith, provocando un escalofrío. ¿Todos sus casos? Su corazón se aceleró y el ambiente a su alrededor pareció pesar más. Si realizaban una revisión completa, su carrera, no, su vida entera, podría desmoronarse. «¿Sabes lo que esto implica?», añadió Rodríguez en tono bajo. «Van a investigar a fondo, y si encuentran algo». Smith intentó responder, pero las palabras no salían. Su garganta estaba seca y sus pensamientos revueltos. Colgó el teléfono y volvió a sentarse en el sofá, mirando al vacío. Todas las historias que conocía sobre colegas siendo investigados ahora parecían una realidad. Siempre era alguien más, nunca él. Y ahora se veía atrapado en la misma trampa. A la mañana siguiente, Smith fue despertado por golpes en la puerta. Se levantó lentamente, sintiendo el peso en su cuerpo. Al abrir, encontró a dos hombres de traje. Uno de ellos se presentó como agente del FBI. «¿Oficial Smith?», preguntó uno de ellos con un tono seco, aunque ya conocía la respuesta. Smith asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el incidente con el general Johnson», añadió el agente, sin mostrar empatía ni respeto. Smith les dejó pasar, invitándolos a entrar. Los hombres se sentaron en la sala de estar,
frente a Smith. El ambiente se sumió en un pesado silencio, y la tensión alcanzó su punto máximo. Comencemos por lo básico. ¿Por qué detuvo al general Johnson?, inició el segundo agente. Smith trató de reunir sus pensamientos. Recordó el exceso de velocidad, pero ahora eso parecía una justificación débil. Excedió el límite de velocidad, respondió finalmente. Sí, sabemos eso, afirmó el agente, asintiendo. Pero queremos entender por qué su comportamiento fue más allá del procedimiento estándar. ¿Por qué usó la fuerza cuando la situación no lo requería? Smith sintió como sus manos se cerraban en puños. Esas preguntas solo aumentaban su culpa y vergüenza. Sabía que no podía admitir la verdadera razón. Sus acciones habían sido impulsadas por la ira y el prejuicio. Solo estaba siguiendo mis instintos, murmuró. Parecía demasiado confiado. Pensé que estaba ocultando algo. ¿Y decidió que eso justificaba el uso de la fuerza?, preguntó el segundo agente con un tono frío. Smith permaneció en silencio, sintiéndose acorralado. Podría alegar que fue un malentendido, pero eso no cambiaría nada. Continuaremos con la investigación, dijo el agente finalmente, levantándose. Espere más instrucciones, y le recomendamos que contrate a un abogado. Smith asintió lentamente, observando a los agentes salir. Tan pronto como la puerta se cerró, se dejó caer al suelo, apoyando la cabeza entre las manos. ¿Qué he hecho? Pasaron varios días, y la situación solo empeoraba. Todos los días, los noticieros hablaban sobre el incidente, mostrando nuevos fragmentos del video y haciendo zoom en el rostro de Smith. Las personas en la ciudad dejaron de saludarlo, y algunos vecinos comenzaron a evitarlo abiertamente. Pero el golpe más inesperado llegó cuando Smith estaba sentado frente a su computadora y, sin querer, se topó con una grabación de una transmisión en vivo. Era el general Johnson dando un discurso. El general hablaba con calma, pero cada palabra alcanzaba un punto sensible. Este incidente no es solo un insulto a mi dignidad, decía Johnson. Es una demostración de cómo el sistema puede oprimir y humillar a las personas solo por su apariencia. No quiero que esto se trate solo de mí. Quiero que inicie una conversación sobre la reforma policial y cómo podemos cambiar el sistema para mejor. Smith miró la pantalla, sintiendo que las palabras de Johnson lo atravesaban como flechas. Pensaba en cómo todo podría haber sido diferente. ¿Y si simplemente hubiera dejado ir a Johnson? Pero ahora no había forma de retroceder. Smith apagó la computadora y se levantó, sintiendo como si el mundo a su alrededor se cerrara. Ya no podía soportarlo. Necesitaba salir de la ciudad, olvidar todo esto. Pero, a donde fuera, las consecuencias de sus acciones lo seguirían. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. A lo lejos, vio un coche que pasaba lentamente. Dentro de él, estaban los mismos agentes que lo habían visitado. Su vida ya no era suya. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, sería analizada. Y eso era solo el comienzo. Smith cerró los ojos, tratando de encontrar una respuesta. Pero la respuesta era clara. Había perdido. Días después, Smith fue llamado a la comisaría, pero el ambiente era completamente diferente. Sintió el peso de las miradas de sus colegas. Algunos evitaban el contacto visual, otros murmuraban en cuanto pasaba. El silencio era más ensordecedor que cualquier acusación directa. Al entrar a su oficina, se sentó en el escritorio, tratando de concentrarse en tareas rutinarias, pero no podía. Cada intento de desviar sus pensamientos volvía al mismo punto, el general Johnson. El rostro calmado y confiado del general parecía perseguirlo. Sabía que ese incidente no era algo pequeño, se había convertido en algo más grande. Era como si cada decisión que había tomado ese día estuviera ahora fuera de su control. Poco después, el capitán Harkness entró nuevamente en su oficina. Con una expresión grave, llevaba otra carpeta de documentos. Sin ceremonias, la colocó sobre el escritorio de Smith. «Darl», comenzó Harkness con un tono firme pero bajo, «esto ha llegado a los superiores. Ya no es solo una investigación interna. Están revisando todos los casos en los que estuviste involucrado en los últimos años». Smith sintió un escalofrío recorrer su columna. Apenas podía creer lo que escuchaba.
Van a revisar todo, continuó Harkness, cada informe, cada intervención. Si encuentran algo sospechoso o irregular, será el fin de la línea. Smith intentó responder, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. La idea de que años de trabajo pudieran desmoronarse lo dejó paralizado. «Necesitas un abogado», dijo Harkness, saliendo de la oficina sin esperar respuesta. Smith permaneció sentado por mucho tiempo, mirando la carpeta sobre el escritorio. Sabía que ya no era solo un policía enfrentando un error. Se había convertido en un símbolo, un ejemplo de las fallas del sistema. Y eso era algo que no podía cambiar, sin importar cuánto lo deseara. Smith regresó a casa esa noche con un peso insoportable sobre los hombros. Sabía que cada decisión que había tomado en los últimos días estaba siendo observada, analizada y juzgada, no solo por sus superiores, sino por toda la comunidad y el público. Encendió la televisión una vez más, solo para ser recibido por otra entrevista del general Johnson. «Este no es un caso aislado», decía Johnson. «No se trata solo de mí o de este incidente. Es un reflejo de un problema mayor, de una cultura que permite que estas situaciones sigan ocurriendo. Esto no es algo que podamos ignorar». Smith sintió que la ira volvía a crecer, mezclada con desesperación. Apagó la televisión y se sentó en el sofá, tratando de alejar la sensación de que su vida estaba completamente fuera de control. Pero cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones, mensajes y llamadas que no tenía el valor de contestar. Al día siguiente, mientras caminaba por la ciudad, notó cuánto habían cambiado las cosas. Las personas que antes lo saludaban ahora evitaban mirarlo. Algunos susurraban, otros lo miraban con reprobación. Ya no era solo el oficial Darrell Smith, era el hombre que había enfrentado a un héroe nacional y perdido. Sin embargo, el golpe final llegó cuando vio una noticia en el periódico local. El titular era claro y directo: «Policía en crisis, el incidente con el general Johnson y sus consecuencias». Smith leyó todo el artículo, sintiendo el peso de cada palabra. Ahí estaba él, descrito como el ejemplo de las fallas del sistema, como un símbolo de lo que debía cambiar. Cuando llegó a casa, finalmente se derrumbó. Sentado en su sala de estar, Smith se dio cuenta de que, por más que intentara justificar sus acciones, el mundo a su alrededor ya había emitido su veredicto. Había perdido todo: el respeto, la confianza y, lo que era más doloroso, la oportunidad de corregir sus errores. En los días siguientes, la situación solo empeoró. El caso ganó atención nacional, y cada detalle de sus acciones fue analizado en las noticias y redes sociales. Smith intentó ignorar las miradas acusadoras y los comentarios susurrados, pero la tensión era aplastante. Apenas podía dormir o comer, y su mente giraba en círculos, reviviendo ese día una y otra vez, preguntándose dónde todo salió mal. Una mañana, mientras aún intentaba recomponerse, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, vio nuevamente a los dos agentes del FBI. «Señor Smith, necesitamos que venga con nosotros para responder a más preguntas», dijo uno de los agentes, con el mismo tono frío de la última vez. Smith no se resistió. Sabía que ya no había nada que pudiera hacer para cambiar su situación. Sentado en una sala de interrogatorios, enfrentó horas de cuestionamientos, no solo sobre el incidente con el general Johnson, sino también sobre otros casos de su carrera. Cada pregunta parecía profundizar más, exponiendo fallos que prefería olvidar. Al regresar a casa, Smith encendió la televisión y vio a Johnson nuevamente en un programa de entrevistas. El general parecía sereno, pero sus palabras estaban cargadas de impacto. «No se trata solo de un incidente específico», decía Johnson. «Esto es parte de un problema mayor, un sistema que permite el abuso de poder y la discriminación. Necesitamos una reforma real, y no pararemos hasta que algo cambie». Las palabras de Johnson resonaban en todo el país. Smith apagó la televisión y permaneció sentado en la oscuridad, sintiendo que su existencia se desmoronaba. Había perdido el control sobre su propia historia, convirtiéndose en un mero símbolo de las fallas del sistema que había jurado proteger. Pasaron días, y Smith recibió una notificación oficial de la comisaría. Su suspensión había sido confirmada de manera definitiva. No había retorno posible. Su carrera,
La reputación construida a lo largo de años y su vida tal como la conocía estaban desmoronándose. Buscó maneras de seguir adelante, pero sabía que, independientemente de donde estuviera, su nombre y sus acciones lo seguirían constantemente. Cada intento de reconstruir su vida parecía inútil. Los recuerdos de aquel día lo perseguían, y la percepción pública de sus acciones lo aislaba aún más. Smith entendía que, por más que intentara, no podía escapar de las consecuencias de sus elecciones. Su identidad como oficial de policía había sido sustituida por la imagen de un hombre que abusó de su poder, dejando cicatrices profundas tanto en su carrera como en su alma. Mientras luchaba por aceptar la realidad, Smith se preguntaba si habría alguna redención para él. La sombra de sus acciones pendía sobre cada aspecto de su existencia, impidiéndole encontrar paz. Sabía que debía enfrentar sus errores, pero el peso de la culpa hacía difícil cualquier movimiento hacia la redención. La ciudad, antes familiar y acogedora, ahora parecía un lugar extraño y hostil. Las miradas lo evitaban, y los murmullos lo seguían dondequiera que iba. Smith se dio cuenta de que no era solo la pérdida de su empleo lo que lo devastaba, sino la ruptura de su propia identidad. Se había convertido en un ejemplo negativo, un recordatorio constante de las injusticias que él mismo perpetuó. En noches solitarias, reflexionaba sobre cómo había llegado a ese punto. Si pudiera retroceder, ¿lo haría diferente? Tal vez, pero el pasado no podía deshacerse. Smith entendía que el camino hacia la redención sería largo y arduo, exigiendo más que simple arrepentimiento. Era una búsqueda para reconstruir la confianza perdida y enfrentar los demonios internos que lo llevaron a actuar de manera tan destructiva. Mientras la vida continuaba implacablemente, Smith decidió que, a pesar de todo, no permitiría que aquel incidente definiera completamente quién era. Con una determinación renovada, comenzó a buscar maneras de reparar el daño causado, sabiendo que el camino por delante sería difícil, pero esencial para encontrar alguna forma de paz y redención. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un like aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ver.